Pensaba que no iban a ser tan bondadosos conmigo, darme el púlpito central, así que acepto. Qué bueno es encontrarse con rostros conocidos. Todos se conservan muy bien, todos se conservan muy bien. Allá donde vivo, en Puigari, cuando se encuentran a veces algunos jubilados, la expresión suele ser esa, ¿no es cierto? Qué bien se te ve, ¿cómo estás? Porque se espera la respuesta. Ah, vos también, vos también estás de esa manera. Así que nos vamos alentando los unos a los otros. Pero, hermanos, también hay ausentes que están presentes, ¿no es cierto? Aquellos que vivimos un pedazo de la historia de nuestro ministerio. 7 años estuvimos aquí. Ustedes recuerdan muy bien, varios de ustedes, que formábamos un equipo realmente de trabajo, unos en un sentido, otros en otro. Pero están presentes, sin embargo, a través de familiares de ellos que están, de recuerdos bien definidos, bien claros, de cosas que pudieron lograrse, hacerse y que permanece aunque ellos ya no están con nosotros. Así que, como decían antes los pastores cuando venían a predicar y visitaban una iglesia cada tanto, me siento muy feliz de estar con ustedes en esta mañana, pero no es una formalidad de aquel entonces, sino de veras, de todo corazón, de estar no solamente yo, sino me está acompañando aquí Betty, mi esposa, naturalmente. Estamos viviendo una experiencia muy especial estos días, más de una semana de poder estar por acá. Queridos hermanos, quisiéramos en esta mañana ir a la palabra de Dios para encontrar el alimento, aquello que necesitamos para fortalecernos realmente en la vida. Cada uno de ustedes tiene su propia historia, sus preocupaciones, sus desafíos, algunos pequeños fracasillos en la vida también, ¿verdad? Cosas que no entendemos. Como me decía una hermana, la iglesia a la cual asisto, voy allá, pastor, estoy aprendiendo mucho de Job, que me está enseñando mucho de Job durante estas últimas semanas. Por eso, aquellos a veces que hemos predicado durante años la palabra de Dios, cada vez queremos quedarnos más con el sumum, es decir, con lo importante, con aquello que realmente Dios quiere decirnos, porque en realidad, decimos la Biblia, el libro de Dios, en realidad es Dios que nos habla a través de su palabra, es, si me permiten decirlo así, la voz escrita de Dios, donde si bien el personaje central es Cristo, ¿verdad?, nuestro Salvador, el objeto, sin embargo, el objeto de la revelación de Dios es el hombre, la mujer, sus seres creados, desviados, y que hoy vamos luchando, comprendiendo algunas cosas y otras cosas no que nos ocurren, viviendo a veces como diría el porteño, en la cuneta del desánimo, en la cuneta del ánimo. Y así llegamos, pero gracias a Dios que Dios nos trae a su iglesia para poder animarnos los unos a los otros, como dice el autor de Hebreos, no dejemos de congregarnos, para estimularnos para lo bueno, y sobre todo cuando vemos que el tiempo se acerca. Estamos para adorar juntos a Dios y eso nos da fuerza. Y vemos a aquel hermano que tiene un problema, una experiencia más fuerte que la nuestra, de dolor o de sufrimiento. Hermana, que los hermanos que han pedido oraciones especiales, qué hermoso que como iglesia hoy ustedes hayan orado, ¿verdad?, para poder presentar a la esposa del pastor en las manos del Señor. Y así es la vida. Nunca nos dijo Dios que el camino hacia el reino de los cielos está alfombrado y está tapizado con pétalos de rosas. Cuando solemos utilizar para dar estudios bíblicos, nuestros
cultos, nuestros programas especiales, acerca de las cosas hermosas que Dios ha preparado para nosotros en el reino de los cielos. Cómo nos gusta el capítulo 21, cuando nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, estoy hablando de Apocalipsis, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y venimos leyendo, ¿no? Así, versículo 4, pero después de presentarnos un resumen de cómo será la vida, el reino de los cielos, sin embargo nos dice en el versículo 7, el que venciere heredará todas estas cosas. Vencer. Entonces, me está hablando de una vida cristiana dinámica. Si hay que vencer es porque hay confrontación, es porque hay lucha, y efectivamente es así. Hermanos, la palabra de Dios no nos dice todo es fácil, no nos dice nada es imposible, todo es posible mediante Dios, pero es la realidad. Cuando más comprendamos nosotros la realidad no interpretada por otros que quieren consolarnos o por nosotros mismos a través de un replanteo de las cosas, sino cuando encontramos cómo es la vida, porque Dios nos dice. Recuerdo, estaba dando un curso de control del estrés en la iglesia de Palermo. Después de pasar por aquí fuimos a Palermo, pastor. Después de un curso, tuve una entrevista con una persona y un señor con cierta capacidad económica, un empresario, con lágrimas en los ojos, se quebró. Le dijo: pastor, la verdad que yo no sabía que la vida era así. Nunca me olvidé de esa frase, tan sencilla. Yo no sabía que la vida era así. Haber vivido, haber llevado adelante emprendimientos humanos y ahora darse cuenta que no conocía lo que era la vida. Hermanos, Dios nos dice en su palabra escrita lo que es la vida, lo que debemos esperar de ella y no, aún los que estamos preparándonos para su venida. Y habla de la victoria. Por lo tanto, hermanos, si hay victoria es porque hay lucha. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2 y 3, versículo 3 y 4 de 2 de Timoteo, nos dice claramente esto. Quiero leer 3 textos en relación con esto. Capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ah, claro, por eso dijo que el que venciere. Entonces, los vencedores serán soldados, ex soldados aquí en la tierra, que llegan al reino de los cielos heredando esas cosas que Dios nos presenta. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Aquí estamos porque el Señor nos tomó como soldados. Quiere que seamos soldados victoriosos, que podamos vencer para poder heredar las cosas que el Señor ha preparado. Pero victorias que nosotros logramos. Si llegamos a la iglesia y cada uno traemos nuestras heridas, nuestras enfermedades espirituales, nuestras marcas en nuestra vida emocional, en nuestra psiquis, porque algunos nacieron de una manera, vivieron, se criaron, educaron, y ser un soldado y un soldado victorioso. Sí, ya vamos a llegar cómo. Pero nos dice, vamos a leer allí en Efesios capítulo 6, no quisiera filosofar sobre esto, sino ir con la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, leemos lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes.
Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en aquel día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Entonces, una lucha, una batalla, un soldado. Pero atención, luchas espirituales. Esa es la realidad. Hermanos, si no sentimos que tenemos luchas contra las malicias espirituales, ¿qué está queriendo decir eso entonces? Que no lo molestamos, que la cosa va de tal manera en el camino de la vida que ni se inquietan contra nosotros. Pero esta es la vida. Al que venciere, heredará todas las cosas. La otra vida, la vida verdadera, la vida para la cual fuimos creados, hermanos, donde no habrá llanto, ni lágrima, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles son las cosas viejas? Estas son las cosas viejas, hermanos. Este segmento de vida, lo que se vive dentro de este paréntesis, que se abrió cuando entró el pecado, que estamos transitando, viviendo dentro de ese espacio de tiempo y que cerrará cuando venga Cristo. Sí, el Señor quiere darnos una vida diferente, pero tenemos que llegar a ser victoriosos, aún en esas malicias espirituales. Bueno, pastor, parece que está poniendo un poquito negativo, venimos por un mensaje de ánimo, pero sí, hermanos, esto nos da ánimo, porque aún sabiendo que tenemos esta batalla, esta lucha espiritual, el Señor no ha preparado de balde las mansiones celestiales. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, yo voy para preparar moradas para ustedes y voy a volver. Dios nos va a hacer vencedores. Batalla, la Biblia habla de que estamos en una batalla, que estamos en luchas espirituales contra las malicias que están en el espacio. Es más, la quieren, entre comillas, complicar más, porque el diablo anda como león rugiente en derredor nuestro, buscando devorar. Pero saben, hermanos, que cuanto más dramáticas son estas palabras, cuando la descripción de la vida del cristiano, del creyente, se presenta con estas palabras tan fuertes y con estas situaciones tan amenazantes, más grande aparece el amor de Dios, más anhelo tenemos de salir de esta vida, que esto sea pronto las cosas viejas, las cosas de atrás y podamos llegar al reino de los cielos. Porque cuanto más feo lo veamos todo, cuanto más difícil lo veamos, más grande entonces tenemos que ver el amor y la disposición de Dios para ayudarnos a superarlo. Bueno, también Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios capítulo 9, 24. Capítulo 9, versículo 24, dice así. ¿Con qué compara también la vida del creyente? Del ser humano, en realidad, tanto creyentes como no creyentes. Capítulo 9, versículo 24, de 1 Corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. También compara la vida con una carrera. Es una batalla, es una lucha espiritual y es también entonces una carrera. Una carrera donde no estamos corriendo a ver quién llega primero, hermanos. No, a veces medio que queremos hacer eso. No hay primero ni segundo. Están los que llegan y los que no llegan. Están los que alcanzan el premio que el Señor tiene para nosotros porque Jesús lo ganó en la cruz del Calvario, o no. Él está comparando aquel atletismo, aquellos deportes practicados en las zonas donde Él estaba predicando el Evangelio. Una carrera. Hermanos, en realidad, cuando nos ponemos a pensar, los que estamos aquí adentro y los que están pasando por la calle por allá afuera, también tienen sus luchas.
Para ellos la vida es una carrera en un sentido. Tienen luchas espirituales, sí, contra las malicias. Tienen batallas, sí, cada día, cada mañana, y terminan cansados de batallar. Pero una cosa es, hermanos, librar una batalla que tiene sentido, con un sentido, correr una carrera donde hay una meta y tener luchas espirituales, pero con sentido también. Y esa diferencia la hace Jesús, esa diferencia la hace la esperanza. Y aquí estamos en la iglesia de Dios. Me gusta pensar eso, hermanos. Hemos llegado cada uno después de batallar, después de correr y de haber luchado contra esas malicias durante la semana. Y aquí estamos, en la casa de Dios, porque queremos continuar la lucha, queremos seguir corriendo la carrera, queremos seguir siendo esos soldados de Jesucristo. Eso marca la diferencia. Entonces la vida se transforma no en un andar errático, no correr una carrera en cualquier dirección, no moverme alocadamente de aquí para allá, pelearla. ¿Qué tal? ¿Cómo acá estábamos luchando? ¿Vio? No, el cristiano no es así que está luchando por luchar, ¿cierto? Sí, cada uno tenemos lo suyo, ¿vio? Así. Hermano, es distinto, tiene una razón, tiene un porqué. Es un sufrir muchas veces, pero un sufrir con un sentido, un sufrir por una razón. Pero también, hermanos, no es que fuimos lanzados a este mundo así, vayan, corran la carrera, vayan, peleen la batalla, vayan, se van a dar cuenta ahora las luchas que van a tener con las malicias espirituales, sino que somos asistidos por el Señor. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Capítulo 4, versículos 8 y 9. En medio de ese cuadro de situaciones, en el cual todos estamos inmersos, ¿verdad? Estamos teniendo, sin embargo, la logística, el apoyo de Dios en esa lucha. Capítulo 4, versículo 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados a veces, pero no destruidos. Ah, hermanos, es el Dios que nos asiste. Es el Dios que nos dice, ahora van a ver, miren estas cosas que ustedes tienen, sino, hijos, yo he hecho provisión para la carrera, para la lucha, y he hecho provisión también para la batalla. Hermanos, es a través de la fe como podemos apropiarnos de esas fuerzas para poder vivir esta vida en la cual aquel participante del curso de 3 me decía, yo no sabía, pastor, que la vida era así. Claro, tenía un montón de problemas, ¿no es cierto? Así es la vida, como el Señor la presenta. Pero así es el Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, el que está conteniéndonos permanentemente. Y hermanos, aunque puedan resultar algunas de estas expresiones obvias, porque sabemos que Dios nos cuida, me parece que muchos cristianos no lo están llevando al terreno propio de su vida, ahí, tal vez a su trabajo, a su casa, ¿no es cierto?, a su soledad, a veces en su momento, cuando está sufriendo, cuando no sabe qué hacer, que podamos tener siempre presente que sí, así es la vida, pero estar con Dios hace la diferencia. Por eso encontramos en la Biblia la propuesta de la armadura, armas que son algunas defensivas, como el escudo de la fe, como el yelmo de la justicia, pero también armas que son ofensivas, la espada del Espíritu, ¿no es cierto? Y algunas que son a la vez defensivas y ofensivas, como la oración. Sí, lo dice el Señor, allí en la misma carta a los Efesios, cuando habla acerca de esa lucha que tenemos. En la medida que todo esto, hermanos, que estamos diciendo
y que puede entenderse como algo medio sobreentendido. Pero en la medida que esto lo hagamos una realidad y nos propongamos, esto tiene que darnos motivos de oración, así como en esta mañana uno de los ancianos tuvo esa oración porque había un motivo definido, una familia que pedía, por favor, oren, necesitamos la bendición de Dios. Tenemos que tomar conciencia cada día, necesitamos, por la carrera, por la lucha, ¿verdad, hermanos? Estamos necesitando la ayuda permanente de Dios. Esto tiene que nutrir nuestras oraciones. Nuestras oraciones llegan a tener más sentido, más significado. Dejan de ser algo rutinario y Señor, bendíceme en este día, cuídame y que pueda regresar bien sin problema. Señor, gracias por este día, en esta noche, protégenos y que mañana podamos abrir nuestros ojos. Hermanos, si bien pueden estar presentes esas expresiones, no pueden dejar de estar presentes, sin embargo, los sentimientos profundos de la necesidad de Dios y de la gratitud porque nos cuidó. Porque hasta aquí, hermanos, cada día de la batalla nos despertó. Cada día de la lucha que hemos tenido contra las malicias espirituales nos despertó en la mañana. Y al iniciar cada mañana, nos despertó para que podamos seguir la carrera. Pensémoslo, hermanos, de esto. Pongámoslo en nuestra vida de tal manera que sea real la lucha, pero real la asistencia de Dios también. Nos da instrucciones el Señor, claro que sí. Nos da toda la logística para poder enfrentar esto. Por eso el Señor nos dice, al que venciere, le daré todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Porque no es algo que lo enfrentamos solos, hermanos. Y a veces muy rápidamente decimos, no lo hacemos nosotros, todo lo hace Cristo. Pero tenemos que permitirle a Cristo que lo haga. Y hay una lucha interior que tenemos. El Señor llegará hasta donde nosotros se lo permitamos en nuestros corazones, en un sentido también. El Señor, hermanos, ha hecho provisiones para esto. Pero necesitamos algo muy importante. Un arma que es muy poderosa. Y lo expresó el Señor de esta manera. Quiero leerlo en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Estoy dedicando varios textos porque sé que estoy hablando frente a guerreros, soldados de Cristo, que es bueno escuchar, no al predicador, sino escuchar lo que Dios nos está diciendo a los que deseamos seguir siendo soldados del Señor. En 1 de San Juan capítulo 5, versículo 4, así dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Queremos ser victoriosos, queremos vencer, porque al que venciere le daré estas cosas. Pero ¿cómo, hermanos? Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Dios. ¿En qué momentos? Siempre. Especialmente cuando sentimos que realmente estamos a punto de decaer. Entonces, hermanos, el transitar por este mundo, el vivir la vida, no va a ser que nos vamos a sentir de pronto tan sorprendidos que seamos derribados y caigamos, porque sabemos que estos son elementos que componen la vida del ser humano mientras transcurre su andar hacia el reino de los cielos. Pero la fe que me gusta cada vez más llamarle a la fe confianza. Parecía que la palabra confianza, en mi caso, me habla más de relación. Pero qué lindo cuando entendemos la fe bien. Es lo que puede vencer al mundo. Es el arma más poderosa que tenemos, el medio más poderoso para lograr esa victoria que cada uno la tiene. Y tal vez la podés tener, hermano, en el hogar, la podés tener en el trabajo, la podés tener en la iglesia. Permitime decirte, la podés tener también en la obra de Dios, si es que, organizada, si es que estás trabajando, ¿verdad? La fe es la victoria
que vence al mundo. Es lo que nos puede dar la victoria contra todo lo del mundo que quiere destruirnos. Por eso el Señor nos advierte, sin embargo, que Él no va a permitir que tengamos una tentación que no sea humana, una prueba que vaya más allá de lo que podamos resistirlos, pero junto con el Señor. No nos va a dar algo más fuerte de lo que podamos resistir con nuestra fe, con esa fe victoriosa que vence al mundo, esa fe experimentada por nosotros. Hermanos, como cuando leemos en la Biblia, cuando escuchamos la voz de Dios, al principio nos describe, nos dice cómo es todo, pero a medida que Él comienza a hablarnos de las cosas que nos concede, que nos da, lo que pone a nuestra disposición, a Él no nos sorprende, a nosotros sí, nos sorprende cada cosa mala que nos ocurre. Pero entonces vamos sintiendo de que las luchas finalmente medio se empequeñecen, hermano, o no parecen tan amenazantes, porque el que las produce es un enemigo que me quiere vencer a mí, pero ya fue vencido por el Señor. Y el Señor que lo venció a ese enemigo que me quiere vencer a mí cada día, ese Señor es el que está a mi lado. Y no solamente a mi lado, sino aún dentro de mi corazón, si es que lo permito, para poder llegar a la victoria final. Por eso Él se expresó en estas palabras tan sencillas: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Promete estar con nosotros, ayudarnos, darnos la victoria, alguien que ya venció. Eso es muy importante, hermanos. Pensémoslo en un sentido pragmático, pensémoslo en un sentido de aplicarlo a mi vida. Está queriendo ayudarme, está queriendo que confíe en Él alguien que ya lo venció y que promete estar conmigo. Más, promete darme paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miedo ni en la lucha con las malicias espirituales, ni miedo en la carrera, ni miedo en la batalla. Paz. Paz en medio de esa lucha. Cuando estoy teniendo alguna oración de ungimiento o momentos muy difíciles en la salud de algún hermano o una persona, ¿cómo me gusta preguntarle: hermano, usted o hermana, ¿siente paz en este momento, además del dolor físico que está experimentando y de las expectativas que usted pueda tener? ¿Siente paz? Hermanos, es algo maravilloso que podamos tener paz en medio de la lucha. Más, un Jesús que nos dice que los que estamos cargados, que vayamos a Él, que Él nos va a ayudar, no siempre a sacar la carga, pero a llevar la carga y sentirla liviano, y sentirnos descansados y con paz en el corazón. Todo eso está a nuestro alcance, hermanos. Tenemos que llevar la palabra de Dios y al Dios de la palabra al terreno allí de la lucha más cruenta, al núcleo mismo de nuestra vida, de nuestros intereses, de nuestras contrariedades, de todas esas cosas. Allí está Dios con nosotros, en medio de cada tormenta que pueda levantarse. Sí, hermanos, y todas esas cosas que el Señor permite, de algunas nos libra, como estamos estudiando. Algunos textos los hemos aprendido, algunos cuando nos convertimos ya, ¿no es cierto? Y saben, hermanos, que cuando vamos pasando por diferentes instancias en la vida, de pronto aparece delante aquel texto, aquella voz de Dios que nos dice: porque los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto o lo tenemos que creer, hermanos, o no lo creamos entonces y arreglémonos de otra manera. Pero no puede ser en la vida que algo nos parezca más razonable creer
que otra cosa, o según nuestro estado de ánimo. No. Si nos está costando en ese momento sentirnos fortalecidos por lo que Dios nos está prometiendo, es para decirle: Dios mío, lo dice tu palabra, sé que en otro momento esto lo he escuchado, lo he leído, cuánto bien me hizo. ¿Qué me está sucediendo, Señor? En este momento es como que no se me va de la mente aquel otro problema. Por favor, ayúdame a confiar en lo que me estás prometiendo. Sí, Señor, tú ya dijiste que vamos a sentir estas cosas, pero también dijiste que ibas a estar con nosotros. Señor, aquel texto que yo aprendí, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por favor, despiértalo de mi conciencia espiritual dormida. Y hermanos, la vida espiritual deja de ser un transitar chato, permítanme decirlo así, ¿no es cierto? Aburrido en la vida, ¿no es cierto? Con un mero formalismo, para transformarse en un andar no desconcertado por las cosas que nos ocurren, sino en un andar donde tenemos que permanentemente estar en relación con Dios y como decirnos interiormente: ah, claro, esto me está sucediendo, ya Dios me dijo. Así de sencillo, hermanos. La vida cristiana no es una cosa complicada. Con la sencillez del niño, como el niño dijo: no me va a pasar nada porque mi papá me dijo tal cosa. Así, de esa forma. Porque si no fuereis como niños, hermanos, no entraréis en el reino de los cielos. La vida es una batalla. Pero qué interesante. Cuando vamos a la palabra de Dios, algunas de ellas son tan sencillas, pero tanto bien pueden hacernos. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, está esa parábola muy conocida de la vid verdadera. Solamente quiero leer un texto, versículo 16, para ver que el Señor nos ha llamado para que seamos vencedores, hermanos, para que nuestra vida pueda ser exactamente así, aquello como para lo cual Él nos llamó. Capítulo 15, versículo 16, leemos esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis. En ese ir dijimos que hay luchas espirituales, batalla y una carrera a la cual llegar. Así que Él nos llamó, Él nos eligió. Antes que nosotros, lo nuestro fue una respuesta al llamado del Señor. Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Somos soldados porque Él nos eligió como tales. Y nos eligió no para que seamos soldados derrotados, puede ser lastimados a veces, pero Él tiene cómo curarnos, para que seamos soldados victoriosos en Cristo Jesús. Pero en ese andar, en ese caminar, hay algo muy sencillo presentado en la palabra de Dios, pero muy difícil a veces para nosotros que estamos en tantas cosas y sobre todo cuando estamos en las grandes ciudades. En Hebreos capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12 de Hebreos 12, la última parte del versículo 1 y el 2. Nos dice lo siguiente, hermanos, el Señor. ¿Qué nos está pidiendo? Estamos hablando ahora de la vida como carrera, como andar. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, no es correr alocadamente, no es desesperarnos, con paciencia. No es la paciencia de, y bueno, a donde me lleve la vida, según cómo es mi iglesia, y mi iglesia es medio así, otro dice, no, mi iglesia es así. No donde me lleve la iglesia, no donde me lleven las circunstancias que me rodean, sino que hay una forma de caminar, con una paciencia activa,
con una paciencia que haga, con una paciencia que avance, con una paciencia que me permita hacer esto. Puesto los ojos, dice el versículo 2, en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué fe? Esa fe que es la que vence al mundo. Es la victoria que vence al mundo. Es lo que estamos necesitando, hermanos, en nuestra propia vida. Poner los ojos en Jesús. No podemos ir corriendo la carrera y estar mirando a los costados. Entretenernos en otras cosas, y cada uno sabe qué cosas lo están entreteniendo, tal vez no perturbando, pero que lo distraen un poquito. Lo que el enemigo quiere, lo que Satanás quiere es que no tengamos la vista puesta siempre en Jesús. Así va a lograr que las malicias espirituales puedan dar una estocada, va a lograr también que erremos al blanco al andar, hermanos, que perdamos el rumbo, pero el Señor nos dice que Él ya venció y que confiemos en Él. Él dice que pongamos nuestra vista en Él. Puesto los ojos en Jesús, en sus promesas, en lo que Él hizo por nosotros, seguramente vamos a vencer. Hasta aquel ladrón en la cruz. No sé cuánto le habrá permitido el giro de su cabeza, pero de alguna manera parece que vio a Jesús, porque vio cómo lo maltrataban, ¿no? Miró a Jesús. Y puesto los ojos en Jesús, aún en esos momentos, hermanos, aunque tuvo una vida llena de dificultades y problemas y caídas, allí tuvo la entrega final. Allí puso los ojos en Jesús. Allí se transformó en uno de los que en Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas estas cosas, porque el Señor Jesús se lo dijo. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, poner los ojos en Jesús, permanecer en Cristo, permanecer en Jesús. La lucha más grande que tenemos es eso. La lucha más grande que tenemos, hermanos, es con nosotros mismos, con esos contenidos que tenemos en nuestra mente, aquellas cosas que han ingresado, aquellas cosas que produjeron ciertas emociones, aquellos enojos con nosotros mismos, aquellas cosas que nos contaminaron en un momento. Es una lucha, presenta San Pablo, ¿no es cierto?, allí, una lucha entre la carne y el espíritu y la carne, pero que pueden vencer el uno o el otro según la decisión que nosotros tomemos, la decisión de poder mirar a Cristo, de seguir siendo un soldado del Señor. Por eso la Biblia, el Señor Dios nos dice definidamente que en la vida, hermanos, como cristianos, tenemos que estar permanentemente en una actitud de combate. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a buscar. Capítulo 9, versículos 25 y 27. Así nos dice, 9, 25 al 27, Primera de Corintios. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, hablando de los atletas de su tiempo, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Actitud de combate, actitud de soldado, actitud de luchador, de corredor, que tiene un punto, a una meta
que llegar, que tienen ataques permanentes, pero puestos los ojos en Jesús, recuerda todas las promesas que el Señor Jesús lo hizo. Hermanos, la victoria, sin embargo, está asegurada en la palabra de Dios. En Romanos hemos escuchado en la lectura al principio, por parte de nuestro anciano, leemos en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 37. Tal vez el 35 leemos también. 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos hará perder esta batalla? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó y entregó su vida por nosotros, hermanos? Jesús. Entonces podemos ser vencedores en Cristo. El resumen de todo esto, de estos textos que hemos leído, es llegar a ser victoriosos en Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No dice la iglesia amén, hermanos? Amén. No era una batalla de nosotros solos, es con el Señor, es el Señor con nosotros. Y saben, hermanos, no va a ser de golpe, pero no puedo dejar de leer este texto. Segunda de Corintios capítulo 2, por favor, Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos de pelea en pelea, de lucha en lucha, pero también, hermanos, confiando en el Señor, puesto los ojos en Cristo, puede ser así también el transitar de esta carrera. Capítulo 2 de Segunda de Corintios, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y esto me termina de tranquilizar, hermanos. Nos lleva de triunfo en triunfo. Cada uno tenemos nuestras propias luchas contra nosotros mismos. Elena de White dice claramente, algunos no han sido favorecidos, tan favorecidos como otros, por la infancia que les tocó vivir, ¿verdad? Por lo que recibieron equivocadamente o los que no recibieron lo que tenían que recibir. Pero la lucha, la carrera continúa. Y continúa porque tenemos los ojos puestos en Jesús y Él nos va a llevar de triunfo en triunfo. Hermanos, y cuando nos asomamos por las ventanas de las páginas del Apocalipsis, encontramos allí al autor de nuestra victoria. Y termina no solamente de animarme, sino de emocionarme también. Si ustedes tienen esta tarde como lectura, pueden leer las 7 cartas del Apocalipsis, y a todas está la promesa: el que venciere. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere comerá el maná escondido y recibirá una piedrecita blanca. El que venciere, a Tiatira le dice, le daré autoridad sobre las naciones. A Sardi le dice, el que venciere recibirá las vestiduras blancas y escribiré su nombre en el libro de la vida. Filadelfia, el que venciere será columna en el templo y nunca saldrá. Y a la Odisea, la que recibe la represión más dura, va la promesa más maravillosa, ¿no es cierto? El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado junto a mi Padre. La victoria está asegurada, pero la victoria, hermanos, tenemos que transitarla, vencedores en Cristo, solamente en Cristo. Y allí aparece
allí aparece como jinete en las páginas del Apocalipsis, ¿verdad? Que salió venciendo y para vencer en el capítulo 6. Y allí está la multitud sobre el mar de vidrio, cantando alabanzas a aquel que les dio la victoria, porque han vencido por el Cordero. Capítulo 12, han vencido por la sangre del Cordero nuevamente. Capítulo 17, sí, en medio de esa lucha final que habrá, el Cordero los vencerá. Y los que están con él también serán vencedores. Y en Apocalipsis 21:7, después de describir el cielo, dice, el que venciere heredará estas cosas. Hermanos, no caigamos en la victimización espiritual. Sí, hay momentos para la contrición, hay momentos para sentirnos pecadores y mal por eso, claro que sí. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios ayuda, fuerza, suplicarle que nos lleve de triunfo en triunfo, pero a mí me termina de nutrir espiritualmente las figuras estas del Apocalipsis, cuando ya me presenta el cuadro que realmente acontecerá, y nuestro vencedor es Cristo. Hermanos, no quisiéramos en esta mañana, con nuestras luchas personales, sin embargo, tener como una reconsagración a Dios, una reaceptación de esta vida como la presenta el Señor que es, pero también una reaceptación del triunfo como el Señor dice que todos podemos tenerlo. Quisiéramos, hermanos, hacerlo, lo sentimos en nuestro corazón. Oremos. Señor, en esta mañana estamos delante de ti con nuestros queridos hermanos. Tal vez muchas veces, Señor, te sentiste triste al vernos que nos quedábamos en la carrera, que éramos vencidos por alguna malicia espiritual. Señor, tal vez deponíamos el arma, pero queremos en esta mañana, más allá de esos episodios en nuestra vida, decirte, aquí estamos como soldados tuyos, reconociendo que nos elegiste tú a nosotros, nos amaste para poder llegar a la victoria. Gracias por esos cuadros del Apocalipsis, gracias por esas palabras tuyas tan oportunas para cada estado de ánimo por el cual pasemos. Nos reconsagramos a ti, Señor, y que podamos un día, Señor, estar juntos sobre el mar de vidrio. Que podamos participar de esas alabanzas. Al Cordero sea la gloria, porque Él dio su sangre por nosotros, porque Él ha lavado nuestras ropas y hoy estamos aquí ante el trono de Dios, gracias a que Él dio su sangre por cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia, bendice a cada persona, bendice, Señor, los grupos familiares también. En el nombre de Jesús, amén.